Están todos en serio. Buenas. Hola, profe. Hola, profe. ¿Cómo andan? Hola, profe, ¿cómo le va? Dale, profe, buenas tardes. ¿Todo bien? ¿Ustedes qué hacen? ¿Qué onda? Levantando de la siesta. Bueno, pues los dejé 15 minutos, no se quejen. No se quejen. ¿Para qué? Me hago host, así comparto. Claim host, como miércoles era. ¿Dónde está? Acá. Ahí está. Igual les dije, va a ser por un poquito. Your host. Ok. A ver que la abra, ponga la página correspondiente. Estaba mirando. Eso. Ahí voy. ¿Y cómo andamos? ¿Alguna pregunta de lo que vimos ayer? ¿O no? Ya les voy a pasar ahora en el WhatsApp el otro power, el de la parte de difracción, me olvidé. Ya está, ya fue. Igual, acuérdense que están sin corregir, o sea, puede haber algunos detalles, pero bueno, o sea, si los encuentran, cámbienlos. Pero sí, no, están sin corregir, sin editar. Esto fue como salieron el año pasado, obviamente detalles gruesos no va a haber, sobre todo cuando hay, viste, que te deje entrar a hacer todo lo que son deducciones de fórmulas y demás, que esa, bueno, una cosa es cuando lo estás haciendo en el pizarrón y otra cosa es cuando lo estás pasando, tipeando, que bueno, por ahí puede llegar a haber alguna pifia, pero bueno, es eso nada más, así que si ven algo, ya saben, es porque no han sido corregidas. Bueno, vemos el último fenómeno, ¿sí? Que es el de polarización y que, para que me traigo esto, y esto necesito, y que básicamente, como les explicaba ayer, no vamos a hacer, no lo vamos a modelizar, básicamente, porque, bueno, por ahí no sé si tiene sentido, además es como bastante más complejo, la modelización matemática me refiero, ¿no? Pero sí podemos verlo conceptualmente y porque, sobre todo porque es un fenómeno con el que nos vamos a encontrar asiduamente y que por ahí uno no tiene la explicación ¿y esto qué es? ¿Esto cómo se come? Pero bueno, ahora saben que es debido justamente al comportamiento ondulatorio de la luz, ¿no? Entonces pensemos, por ejemplo, que tiene la misma cuerda de la que hablamos siempre cuando trabajamos con ondas, que le pongo de ejemplo. Tengo una cuerda, voy, la ato en el respaldo de la silla y la tengo yo en mi mano y hago un movimiento vertical. Entonces la onda, la perturbación a lo largo de la cuerda, se va a propagar a lo largo de la cuerda hasta el nodo, digamos, que está en la silla. Pero fíjense que no es que vaya moviéndose en todas las direcciones, simplemente la perturbación tiene un plano de movimiento, que es el plano vertical sería, ¿sí? Aunque vaya cambiando su amplitud, aunque vaya cambiando el sentido, piensen que la onda va a ir haciendo como esto. No sé si me ven a mí porque yo no me veo, entonces ustedes me dicen cualquier cosa. O ven la pantalla nomás, no sé. Puede que Sí, la profe, onda vaya así. la podemos ver. Bien, gracias. Pero no va haciendo cualquier cosa la onda, ni se va moviendo, ni haciendo cosas raras, sino que simplemente la perturbación es a lo largo de la cuerda y está fija en un plano que le vamos a llamar plano de vibración. En ese sentido, vamos a decir entonces que el plano de vibración es el plano en el cual está la perturbación que genera la onda, en este caso puntual nuestro, la onda electromagnética, entonces estaríamos hablando de o el plano del campo eléctrico o el del campo magnético. Acuérdense que de última son perpendiculares, pero uno siempre pone foco en alguno de los dos, ¿no? Entonces, para que achicar un poquitín esto. No, todavía no se ve todo. Entonces, fíjense como en el dibujito que aparece ahí, la onda se propaga donde apunta la flecha, aunque el módulo cambie, aunque cambie la amplitud, digamos, aunque cambie el sentido por un momento para arriba, por otro momento para abajo, pero siempre el plano permanece constante. Entonces, se dice en ese caso que el plano de vibración es fijo
y se suele llamar polarización plana, o que la luz tiene una polarización plana, ¿sí? Y a eso nos referimos con la polarización. ¿Puede haber otro? Sí, puede haber, puede que no esté polarizada directamente la luz. Es decir, que aparezca el campo en cualquier dirección en diferentes instantes de tiempo. La diferencia entre eso y esto es que el campo va a estar siempre en un plano que va a permanecer constante, es más, ese plano, a medida que transcurre el tiempo, ¿sí? Entonces, el campo eléctrico no cambia su plano de vibración, por lo tanto, la onda está linealmente polarizada, ¿sí? ¿Puedes tener otros tipos de polarización? Sí, puede haber una polarización. De hecho, hay algunos instrumentos que te permiten generarla. Una polarización circular, por ejemplo, es decir, el campo eléctrico, que vendríamos a pensarlo como, como mi dedo, digamos, en un instante determinado, puede ir haciendo este movimiento, ¿sí? Circular a medida, como si fuera un tirabuzón, por decirlo de alguna manera, a medida que avanza, ¿sí? Entonces, ese sería otro tipo de polarización diferente de esto. Esto es como que el más simple y es obviamente el más común con el que nos vamos a encontrar. Entonces, cuando hablamos de que está polarizado linealmente, estamos diciendo que el plano de vibración permanece constante en el tiempo. ¿Está bien? Podemos construir aparatos polarizadores con determinados objetivos, ¿no? De hecho, no son tan difíciles de hacer, y lo que uno obtiene básicamente es que incide la luz natural, podríamos decir, luz no polarizada, pasa a través del polarizador y sale la luz polarizada. Fíjense ahí en el ejemplo, en el dibujito de abajo, pongo luz no polarizada con diferentes vectores en diferentes direcciones, justamente como para representar eso, que la perturbación puede estar en cualquier lado, un polarizador y luz polarizada. Eso mismo ya me da la pauta de que debe en este polarizador haber algo de anisotropía, por decirlo de una manera, algo de diferencia en las propiedades del material según la dirección en la que se mire. Porque si las propiedades fueran las mismas, no tendría por qué haber una absorción de una componente del campo en cualquier otra dirección y un deje o una transparencia, un deje pasar o una transparencia del campo en una sola dirección particular. Entonces, esa anisotropía, bueno, puede tener como que lo dividimos así en algunos aspectos en 4, digamos, grandes grupos, ¿no? A los que le vamos a llamar, por ejemplo, la dispersión o esparcimiento, la birrefringencia, o la absorción selectiva, o la reflexión. O sea, serían como los 4 fenómenos por ahí que engloban a casi todos los ejemplos naturales, ¿no? Un detalle más, ¿por qué llamo a la luz natural, como dice ahí, que es luz no polarizada? Pensemos, y esto lo hemos hablado en otras ocasiones, una fuente de luz natural, ¿sí? Una fuente ordinaria, no llamemos natural como que fuera el sol, nada más, una fuente de luz ordinaria, te tira trenes de onda cada 10 a la menos 8 segundos aproximadamente, ¿sí? Pongámosle que tenés, no sé, un foco, te va a tirar como es una lámpara o un tubo fluorescente, te va a tirar frentes de onda, porque habrá diferentes dispositivos que van a hacer que decaiga un átomo, etc., cada 10 a la menos 8 segundos, o sea, un tiempo brevísimo. ¿Qué pasa? Sale un tren de onda polarizado, sale la perturbación en una determinada dirección, pero 10 a la menos 8 segundos después viene otro frente de onda, ¿sí? En otra dirección arbitraria, porque es totalmente arbitraria la dirección en la cual puede salir. Y 10 a la menos 8 segundos después va a venir en otra dirección también diferente, no necesariamente la misma. Entonces, cuando nos referimos a la luz natural, o como le quieran llamar, ¿no? Vamos a decir luz no polarizada, pero en realidad lo que estamos hablando es de que está compuesta por un estado, por una continuidad, digamos, de estados de polarización, pero que son tan rápidamente variables que no hay forma de percibirlos. Pánqueme un segundo. ¿Dónde estoy? Acá. No.
Caramba, acá. Bueno, un azul. Estamos entonces con lo de la luz natural. Simplemente, sí, son estados polarizados, pero cambian tan rápidamente que no hay forma de que uno pueda apreciar eso. Entonces, nada, se considera luz no polarizada y ya, pero es simplemente por eso, por ese detalle. Como les dije hace un momento, todos los polarizadores lo que hacen es obtener entonces luz polarizada a partir de luz que viene en cualquier dirección arbitraria y que no mantiene su plano de vibración constante. Al respecto, hay una ley de un ingeniero francés, Etienne Malus, que lo que planteaba o lo que probaba, estas son leyes empíricas, ¿no? Piensen que esto estamos hablando más o menos de la misma época de Young, por ahí, no, quizás antes. Lo que planteaba era combinar diferentes polarizadores, como está en la figura que les marco acá, ¿no? Fíjense que ahí viene luz natural, acá tengo un polarizador, no les mencioné, el eje en el cual permite la transmisión de la perturbación, le vamos a llamar eje de transmisión, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque en todas las otras direcciones, la luz, la radiación, el campo, la perturbación, como quieran, es absorbida. Pero solamente deja pasar en una determinada dirección, entonces le vamos a llamar eje de transmisión del polarizador directamente. Entonces vuelvo acá. Supongamos que no, adentro, suelta, no está en la cartuchera. Supongamos que tengo un polarizador al que llega un haz de luz no polarizada o luz natural. Fíjense que en la misma gráfica les marca que apenas atraviesa el primer polarizador, sale la perturbación en una misma dirección, ¿sí? En una dirección que va a ser paralela a la del eje de transmisión de ese polarizador. Si ahora lo combino con otro polarizador, entonces obviamente que forma un ángulo diferente, pues la gracia está justamente en ir combinando los ángulos. Lo que pueden ver es que ahora va a salir una componente. Si antes pasó una componente del campo, ¿sí? Al segundo polarizador va a pasar esa componente por el coseno del ángulo, es decir, la proyección sobre el otro eje de transmisión, y donde el ángulo ese es simplemente el ángulo entre los dos ejes, ¿sí? El ángulo entre el eje de transmisión del primer polarizador y el del segundo. Y lo que observaba... Profe, disculpe una pregunta. Sí. ¿La magnitud, digamos, de la anchura del eje de transmisión tiene alguna influencia o no? No, el tema es que no te deja pasar en otra dirección. Claro, digamos, pero tiene que ser también del más o menos del mismo orden de la longitud de onda o no hay muchas restricciones. No, ya vas a ver las diferentes formas en las que se produce, y hay una, por ejemplo, que es con una rejilla de alambre donde sí, el ancho, por decirlo de alguna manera, de los alambres tiene que tener alguna particularidad, pero vas a ver que el eje de transmisión es perpendicular a los alambres, por ejemplo. O sea, no tiene que ver con el ancho en sí, porque no siempre tenés un ancho asociado. De hecho, en casi todas las otras, lo que te está, digamos, lo que está mandando el hecho de que haya absorción en una dirección y transmisión en otra es la configuración atómica que tenga el material, ¿viste? Entonces no necesariamente, báncame un cachirín, no necesariamente tienen, para que me cambie la vista, así puedo ver lo que me quiero ver yo, ahí está. Tienen que tener un ancho determinado. Fíjense, por ejemplo, ¿sí? Lo que estábamos diciendo hace un rato. Yo no sé si se va a ver acá, por eso es lo que quiero probar. No, que lo tiro de las patas. Bueno, bánquenme. A ver, lo vamos a poner acá. Así. Miren, tengo dos polarizadores, ¿sí? Y los voy a combinar. Y si los roto, yo no sé si ustedes van a alcanzar a ver, que si los roto, no lo van a ver, yo acá sí lo veo desde acá, porque tengo luz. Aunque vamos a hacer con los segundos. Anteojos polarizados, si los rotan,
van a haber diferencias en... Lo que pasa es que necesitaría una fuente luminosa para que lo vean mejor. ¿En el brillo que deja pasar, profe? Obvio, es la intensidad lo que te cambia. Sí se ve, Eso es lo que quiero que vean. ¿Se ve o no se ve? sí se ve, más cerca de la parte de abajo, cuando lo rota. A ver ahí, si lo miras ahí. Lo que pasa es que además se ve el Sí. brillo. ¿Ves que en algunas partes, o sea, según el ángulo, se ve como más claro o se ve... Uy, ya me voy de foco. O se ve más oscuro. ¿Ahí estamos viendo más oscuro o no? Ahí se ve más claro, ahí se ve más oscuro o no. Sí, se ve el cambio. Bien. Se ve. Ese cambio, justamente, bueno, es lo que está ocurriendo. Prueben si tienen anteojos polarizados, que de hecho sería una forma, que vean si son polarizados o no, ¿no? Porque no necesariamente tienen que tener polaroides en su casa o 2 trozos de polaroid, pero bueno, no, voy a volver a hacer el intento. Ahí están en eje, sí. Entonces, si uno gira o rota, hay partes en donde se ve más oscura y hay partes donde se ve más clara. No lo van a dimensionar bien seguramente, pero bueno, cuando uno mira a la luz, ¿sí? Como hago yo ahora, ya después lo voy a filmar en todo caso como para que lo vean. Hay, según el ángulo en el cual los coloque, se ve con mayor o menor intensidad, como les dije hace un rato, por ejemplo, estamos acá, como esa intensidad depende del coseno del ángulo, coseno cuadrado. Entonces, fíjense que cuando los ejes se encuentran, digamos, paralelos entre sí, bueno, ahí tenés una intensidad máxima, porque el ángulo va a ser 0, y si vos los pusiste perpendiculares, la intensidad va a ser mínima. Es decir, que ahí es donde lo vas a ver más oscuro, ¿se entiende? A lo que están viendo del otro lado ustedes. Entonces, simplemente ustedes, si tienen los anteojos polarizados, pónganlos, enfoquen la pantalla de la computadora, se revé la diferencia. Yo estoy jugando ahora nada más, pero Hay bueno. uno de los chicos comparte un video A ver, ¿en dónde? ¿En el grupo? en el grupo, se ve muy bien. Bueno, esto lo pueden ver ustedes también. Profe, buenas tardes. Sí. ¿Qué? Hola, profe. Enzo le habla. Hola. Ah, Enzo. Pensé que me estaban preguntando algo, estaban justo viendo el video que puso un chico. Sí, ¿cómo andás? ¿Estás haciendo, pidiendo la asistencia? No, al margen de eso, Fabi, ya está el listado. Sí. Si me das un minutito, lo leo a los chicos. Sí, ¿Quién está en el para ver si listado? están o no están. Sí, Exactamente. dale. Dame unos Para que minutitos ya me nada más. muteo. Caramba. Ahí está. Dale, Fabi. ¡Uy! No me llevé el Chicos, apunte. les leo el listado, así cualquier cosa ustedes reclamen, si no están inscriptos, se olvidaron, en fin, lo que ustedes crean y creen que deberían estar en el listado, ¿no? Si tienen todas las condiciones para estar y todo lo demás. Yo les leo los que están y ustedes, cualquier cosa, me avisan. Alaní Gonzalo, Albornoz Walter, Álvarez Herrera Juan Carlos, Ascurra Soria David, Balmaceda Leonel, Barrera Garfunkel Maximiliano, Beltramone Andrés, Bustamante Argañarás Luciano, Bustamante Esteban, Cáceres Manuel, Carlos Franco, Fuentes Guzmán Leonardo, Gómez Mercado Facundo, Moreno Gonzalo, Oviedo Juan Guillermo, Uy, pero ¿de Pereira dónde salieron Flores, todos esos, Enzo? y bueno, por eso Hay un te montón digo. que no han aparecido nunca. Bueno, por eso te digo, Fabi, cualquier Sí. cosa te paso el listado, Fabi. Pereira Bien. Flores, Joana, Ruiz Jesús, Torres Cecilia, Vergara Santiago. Es el listado que está. Bien, está bien. Claro, hay chicos que no están. Bueno, por cualquier cosa ellos que se comuniquen con Germán o me piden el teléfono y yo se los paso para que actualicen los datos o qué inconvenientes tuvieron que no aparecen en el sistema. Bueno, Dale, listo, Fabi. gracias. No, de nada. Nos vemos, Ahí te paso gracias. por WhatsApp, Fabi, Sí, ¿sabes? pásamelo a la lista ahí por WhatsApp, ya la miro bien. Que hay Dale, unos cuantos gracias, infiltrados. Chao, nos vemos. Fabi. Nos vemos. A ver, ¿dónde estaba? Acá. Oh, los colombianos les encanta. O peruanos, no sé qué son.
Mexicano. No, ya me aburrí, perdón, no era lo que yo quería ver. No, ahí está. No, sí, sale. Ah, después sigue. 0.45. Sí, 0.45. 3 segundos Caramba. falta. Ah, ahora. Ahí está. Eso es lo que quería que vean. Espere, profe, no sea ansiosa. Eso era lo que quería que vean. Bien, esa un poco era la idea y es lo que ven efectivamente, si pudieran ver bien. A ver, paren, cacho. Vamos a sacar esto. Con los dos polaroides se ve a eso, justamente que se oscurece y se pone más claro. Eso es, bien. Bueno, Barrera, la primera vez que me prestaba atención. Se pone más claro o más oscuro, digamos, cuando deja pasar más o menos luz, o sea, cuando la intensidad tiene un valor mayor o no, y eso va a depender del ángulo entre los polarizadores, como vimos hace un rato. Si tienen lentes de sol dando vuelta, fíjense si son polarizados y hagan la prueba de ponerlos frente a la pantalla y los giran, porque ahí se ve si son polarizados, tienen que notar esa diferencia de brillo, o que sea más oscuro según el ángulo en el que lo pongan, y si no, se los vendieron truchos, perdón. Son trucho lo mío. Bueno, no, porque en general viste que no todos los lentes son polarizados, hay algunos que te dicen, no, estos no son, pero bueno, por ahí, es más, de hecho, ponele, los Ray-Ban no son todos polarizados. Voy a decir, Ray-Ban, re caro, no son polarizados en general. Bueno, yo les cuento, para que ahí tengo que compartir de nuevo, vamos a este. No, compramos de la peatonal, profe. Los de ustedes son de los haitianos, del Tergopol, ¿viste? No, che, caramba. Si hay pobreza, que no se note. Vayan a una óptica, loco, ahí están comprando plástico, nada más. Claro. Igual te digo, yo por ahí tenía como la idea, digo, nah, la óptica me van a saltar, son más caros que la miércoles. Y no, sí, encontré los de marca, que son carísimos, pero hay algunos que son bastante accesibles y bueno, son una óptica medianamente, vos sabés, che, bueno, no es un plastiquito nada más. O sea, está bueno, por ahí darse una vuelta y algo encontrás. Entonces, como les mencionaba hace un rato, como que vamos a encuadrar, digamos, a los fenómenos que te generan esa diferencia según la dirección en la cual incide la perturbación, en esos 4 tipos, digamos, y bueno, uno de ellos es lo que llamamos dicroísmo o absorción selectiva. Los encuadramos porque son medianamente semejantes, si se quiere, ¿no? En cuanto a ahí me manda la lista. Bueno. Ay, me dice si son regulares o no. 19, no hay ni a palos 19, nunca cursaron 19. ¿Qué hay alumnos que no son regulares? Ah, sí estaba, Fuente, yo pensé que no estaba. Torres, ¿qué pasó con Balmaceda? ¿Quién dice? Torres. ¿Por qué, profe? Porque no lo veo. Y está en la lista. ¿Cómo, profe, que no me va a ver? ¿Estás acá? Ay, qué mal hablada que soy. Habla así te veo. Ay, Gracias, profe. ya te encontré. No, bueno. Es que no te veía, no hablaba, no saludaba, entonces yo pensé que no estabas entrando. No, Sí, lo no entraste saludé, ahora. profe. Ah, ¿fuiste uno de los que saludó? Bueno, Sí. no dije nada. Ay, Dios. Bueno. Vamos entonces con esto. A lo que me refería era con qué. El fenómeno es
entre comillas, semejante, porque tienen algún eje particular a partir del cual el campo puede pasar, y en un eje normal no, ¿sí? En el caso de los cristales dicroicos, bueno, el nombre nomás nos dice algo, dicroico viene de dos colores, podríamos decir, ¿no? O de muchos colores. En realidad lo que tienen es, como dice ahí, una anisotropía en sus estructuras cristalinas. O sea, por cómo está la configuración atómica del cristal, existe un eje óptico que si vos alumbras, y obviamente mirás, también depende de cómo lo mires, ¿no? Al cristal, ¿no? Eso, qué sé yo, ese tipo de cosas, no sé, si vemos con diferentes piedras, en algunos casos nos damos cuenta, che, se ve de distintos colores, según cómo lo mire, o se ve todo negra, si la miro de ahí, ¿sí? Se vayan a un río, nomás, van a ver eso. Entonces, en particular, que esto es la turmalina, por ejemplo, un ejemplo de turmalina, tiene la propiedad de que si vos lo ves iluminado en una dirección que coincide con el eje óptico, entonces se ve como oscuro, negro. Ahí tenés una absorción de la radiación en esa dirección. Mientras que si lo ves en una dirección normal, se va a ver coloreado, o de varios colores, o dicroico, como lo dice ahí, ¿no? Entonces, ese eje óptico, que es inherente a su configuración, es por ahí lo que te va a brindar el eje de transmisión, que va a ser normal al eje óptico, ¿no es cierto? Hay un ejemplo que esto puede construirse, que es el que les mencionaba hace un rato, que puede llegar a tener que ver el ancho, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero ¿en qué forma? Miren. Vamos a suponer que tengo una rejilla de alambre, es decir, muchos alambrecitos muy finos, ahí sí tiene que ver el diámetro, digamos, del alambre, ¿sí? O sea que la idea es que sean mucho más largos que finos, por así te digo, ¿no? O sea, L tiene que ser mucho mayor que el diámetro del alambre. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo actuaría esa rejilla de alambres ante la presencia de un campo? Suponete que viene un campo en una dirección arbitraria, entonces vos a ese campo lo podés descomponer en una componente perpendicular y una paralela a los alambres. Bueno, ¿qué pasa con la componente que va en la dirección de los alambres? Esa componente, prende un cachito el ventilador. Esa componente que va en dirección paralela a los alambres, son alambres. Tenés electrones libres. ¿Qué va a hacer? Y van a moverse a lo largo de los alambres. Ah, bueno, pues si se mueven los electrones, ¿qué genera una corriente? Calentamiento por efecto Joule. Estamos hablando de conceptos concatenados que me van a llevar a pensar en qué. Que la energía que incide en esa dirección de la perturbación va a ser gastada, si se quiere, o degradada. ¿Por qué? Porque los electrones se movieron, porque produjeron un calentamiento del alambre, ¿sí? En cambio, si pensamos en la componente perpendicular a los alambres, como son muy delgados, no se pueden mover los electrones en esa dirección radial, entonces simplemente pasa inalterada. Por lo tanto, el eje de transmisión de esa rejilla de alambre sería un eje normal a los alambres. ¿Se entiende? Entonces, actuaría más o menos en una forma parecida a la de antes, nada más que es otro dispositivo, obviamente. Y dentro de lo mismo, el Polaroid, que es el que mencionaba en el video, o lo que tengo yo acá, ¿sí? Ese material que, bueno, obviamente va a depender, pero en general depende de cuál sea de dónde sale el material, ¿no? En general es un material fabricado, ¿sí? Que es como un plástico, digamos, el que tengo yo está más viejo, ya los dos pedacitos ya se está levantando bastante, que consiste en que se arman como cadenas de microcristales, patitas suelen ser, ¿sí? Puede ser otros también, pero se ponen encadenados y se ponen en una solución que tiene yodo, porque tiene electrones libres. ¿Y cuál es el objetivo? Y si están las cadenas de los microcristales, y van a actuar de la misma forma que las rejillas de alambre, que los alambres de esta rejilla. Entonces, si tenés cadenas de microcristales, el eje de transmisión en esta dirección, pongámosle, no sé, en una dirección vertical acá, el eje de transmisión va a ser perpendicular porque pasa o se transmite
el campo en una dirección normal a la de las cadenas, ¿sí? Fíjense, incluso ahí se ven los dos en esta foto, ¿no? Tenemos dos, que era lo que yo pretendía hacer, dos polaroides diferentes. Según cómo se los ubiquen, fíjense que la zona central, la luz pasa a través de los dos polaroides o polarizadores, y lo que se obtiene, probablemente ahí se encuentra en una dirección normal, entonces se obtiene, ambos ejes, ¿no? Se obtiene una región oscura, porque en definitiva es el mínimo de intensidad que permite que pase, ¿no? De hecho, ya sean los lentes de sol, como que tengo yo acá, ponele, ¿sí? Bueno, fíjense que hay lentes que vienen de diferentes, ¿cómo decir? Pongámosle que sean polarizados, ¿no? Estos son, pero bueno, pongámosle que tengo 3 tipos y me dieron a elegir. Van a ver que hay unos que son re oscuros, o como los vidrios de los autos, ¿sí? Hay unos que son muy oscuros, otros un poco menos, y otros un poco más claros. Bueno, todo va a depender, obviamente, de que esas láminas se combinan a un cierto ángulo tal que dejen pasar más intensidad o menos. Entonces, obviamente, de eso va a depender el resultado que yo obtenga, del ángulo entre los ejes de los polarizadores. Si uno entonces era esa absorción selectiva que le llamamos por la existencia de algún eje que me permitía que la luz pase a través de ese eje y se absorba en otras direcciones, otra de las formas generales es la la polarización por reflexión. La reflexión que estudiamos en Física 1, sí, la misma reflexión, lo que pasa es que nunca vimos puntualmente qué pasaba cuando trabajábamos con una perturbación, ¿sí? Sino que siempre uno pensaba, che, bueno, estamos hablando de un rayo que incide y se refleja, punto, nada más. Es el rayo luminoso. Ahora lo estamos planteando en términos de la onda que incide con un campo eléctrico y un campo magnético que la describen, una perturbación. Bueno, lo que se observa es que, suponete que llega o incide en una dirección arbitraria el campo, ¿no? Bueno, al igual que recién, podés descomponer esa dirección en una dirección paralela y una dirección perpendicular a la superficie, por ejemplo, del campo, ¿no? Justo en el punto donde va a tocar, justo en el punto de incidencia. Entonces lo que se observa, como lo pone ahí, ¿no? Es que hay una de las componentes que se va a reflejar como con más fuerza, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Se refleja más que la otra componente. Entonces se produce como una polarización parcial. Hasta que se encuentre ese ángulo límite o ángulo crítico, mándame un cachitín que ahí les voy a ampliar para que veamos la foto, al que llamamos ángulo de Brewster, ¿sí? Donde cuando la luz incide con ese ángulo puntual que está dado por, la tangente del ángulo está dado por el índice de refracción del medio, o sea, del espejo sería en este caso, entonces ahí sale totalmente polarizada. Si no, se trata de una polarización simplemente parcial. Fíjense en la foto esta que está más clara, ¿no? En la foto del pato, ese del lago. Está tomada en diferentes ángulos, se supone que acá se produjo la reflexión de la luz que viene del sol, se refleja en el agua y llega hasta el polarizador que tiene el circulito ese, ¿no? Entonces, según el ángulo con el que estén mirando, miren acá y miren acá, ¿sí? La diferencia en intensidades obviamente va a responder justamente a la polarización parcial que experimenta según el ángulo con el cual estemos mirando. ¿Está bien? Sí, ¿Ya me profe. fui al otro? Bien. Me voy al otro entonces. El tercer fenómeno que puede explicar la polarización es lo que llamamos birrefringencia doble refracción. Como ven ahí en la foto, veo doble. ¿Qué pasa? Es como que tengo... Se ve raro, se observa con cristales básicamente, ¿no? Como que tengo mucho alcohol en sangre. Sí, es como cuando me tomo todo el sábado a la noche. No me hace falta un cristal dicroico, ni un cristal, ni una birrefringencia en un cuarzo. Dios mío, bueno. No, el punto es, vamos a suponer que suponete que tenés un átomo, que lo vamos a plantear como si fuera una esfera, ¿sí? El centro es el núcleo.
La nube electrónica, hay un modelo que vos podés plantear esa nube electrónica en términos de un oscilador, ¿sí? De un oscilador, es decir, que podés pensar que los electrones están como unidos, por decirlo, mediante resortes, ¿sí? Entonces que pueden moverse según la dirección en la que esté el resorte, vibrando. Ahí tenés como una imagen, no es la que quería poner, pero bueno, es una imagen que encontré con resortitos, digamos, en diferentes direcciones. El punto ¿cuál es? Que si el medio es isotrópico, no hay drama. ¿Por qué? Porque los resortes son iguales en cualquier dirección. ¿Qué quiere decir? Que la constante es la misma. Ahora, si hay medios que tienen una particularidad, que tienen diferentes propiedades, devuelvo a lo viejo. Acá tiene que darse algo, una diferencia. ¿Por qué? Y porque estás dejando pasar algo en una dirección y en otra no, ¿sí? Entonces, esto lo van a ver en reiteradas oportunidades. En este caso se observa que las K, si se quiere, las constantes de los resortes en una y otra dirección, son diferentes. ¿Qué pasa si son diferentes? Bueno, el caso del cuarzo o la calcita, como les decía ahí, ¿no? Y que, a ver, si son diferentes las constantes, supongamos que viene el campo eléctrico en una dirección. Una dirección y acá tenés el resorte con el electrón que puede oscilar, ¿no? Cuando el campo viene en esta dirección, va a poner a oscilar este resorte bárbaro que a su vez va a reirradiar, ¿sí?, la onda. Si el campo viene en una dirección donde el K es diferente, la reirradiación en esta otra dirección va a ser diferente. ¿Eso qué me da? Y me va a dar diferentes velocidades, en definitiva, porque sabemos que, bueno, esa reirradiación, la energía irradiada, va a depender de la frecuencia, eso va a depender, me va a decir en concreto, che, se está moviendo a velocidades diferentes, y la velocidad, ¿con qué tiene que ver? ¿Con qué tiene que ver del material? Bueno, pensemos por un momento, si el índice de refracción es C sobre B, o sea, ahí estamos llegando, ¿no? Entonces incluso se llega a observar, acuérdense que yo no sé si se los habré mencionado en algún momento de la práctica, pero porque no se ve, pero es así. El índice de refracción de un material depende de la longitud de onda con la que esté mirando. Probablemente en el... Ah, no, porque no han hecho laboratorio presencial. Depende de la longitud de onda de la luz con la que estés trabajando, ¿no? Está bien, hay diferencias insignificantes, si se quieren. No sé, por decirte, será 1.33, 1.32.8 y 1.33.3. Pero hay diferencias, ¿sí? Hay una dependencia, un n de lambda. Entonces ahí vas a tener, al haber un cambio en las constantes características de ese oscilador, de ese átomo pensado como un oscilador, entonces vas a tener diferentes índices de refracción en concreto, porque la luz se mueve a diferentes velocidades, según la dirección, obvio, en la que estés mirando. Eso te da birefringencia, doble refracción, ¿sí? Porque hay dos índices de refracción, y eso obvio hace que si tenés un cristal puedas ver como esa visión doble, ¿sí? Como si estuvieras en pedo. Mentira. O incluso también puede llegar a ver según la longitud de onda con la que estés iluminando de diferentes colores. Bueno, el último de los 4 grandes tipos, así en los que dividíamos a los fenómenos que producían la polarización, es lo que llamamos la dispersión, ¿sí? Cuando hablamos de dispersión, el ejemplo, bueno, que se nos viene así a la cabeza es, pero antes de llevarlos ahí vamos a pensar en otra cosa. Supongamos que pasa, tengo ya las maderitas de los vidrios de las ventanas, están redesclavadas de un desastre, cada vez que pasa un camión, me vibra el cerebro. ¿Por qué? ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué vibran de esa manera cuando pasa algún camión y no cuando pasa una moto o un auto o cuando pasa otro camión diferente? ¿Qué es lo que tiene de particular ese camión que me hizo que me vibren las maderitas y por ende el cerebro? A ver, cuando vos, todo material tiene lo que se llama una frecuencia natural de oscilación, una frecuencia de resonancia. Entonces, cuando vos pones una fuente sonora, como en el caso del motor del camión, digamos, una fuente que va a emitir ondas, cuya frecuencia sea muy parecida a la frecuencia de resonancia o a la frecuencia natural de oscilación de ese material,
la forma en la que oscila es mucho más exagerada, porque está justo coincidente con su frecuencia de resonancia, ¿sí? Entonces no lo hizo una moto porque la frecuencia del sonido de la moto no coincide con la del vidrio de la ventana. Lo hizo tal cambio, ¿sí? Llevémoslo, ya no a onda sonora, lo llevemos a la luz. Cuando la luz, por ejemplo, cuando la luz llega, ¿sí?, a un determinado material, en una frecuencia determinada, vamos a ver que si la frecuencia de la luz es más o menos parecida, estamos pensando en luz monocromática, ya vemos qué pasa con la luz blanca, más o menos parecida a la frecuencia natural de oscilación, o la frecuencia de resonancia de ese material, y los átomos se van a poner a oscilar mucho más exageradamente. Si viene luz blanca, y no una luz monocromática, la luz blanca está compuesta por varias frecuencias que la constituyen. Entonces, lo que vas a poder ver es que, pongámosle tres, qué sé yo, la amarilla, la roja y la azul, ¿no? Entonces, la roja no se le parece, la amarilla no se le parece, pero la azul sí. Entonces, ¿qué va a hacer? Y los átomos de ese material determinado van a oscilar mucho más exageradamente y van a esparcir más la luz azul que las otras dos. ¿Por qué? Y porque esa es la frecuencia más parecida a su frecuencia natural de resonancia. Bueno, eso es justamente lo que ocurre cuando llega la luz del Sol a las capas superiores de la atmósfera, donde la frecuencia natural de oscilación ronda dentro de los azules, ¿sí? Entonces, justamente por eso es que lo que hacen esos átomos es dispersar la luz azul y no tanto la luz en las otras frecuencias que la constituyen. Si no estuviera, fíjense en cualquier película o en cualquier, no sé, fotografía de la estación espacial o de alguna, ¿cómo es? De algún astronauta, fotografías donde se ve, ya sea que se mira el espacio o que se ve la Tierra, no se ve celestito, y no es porque no esté el Sol, no se ve celestito porque no tiene atmósfera que va a ser la que disperse la luz en la frecuencia del celestito, ¿sí? Simplemente se ve negro, es decir, la luz pasó sin sufrir polarización, si se quiere. ¿Está bien? Un poco esto era lo que les quería mostrar al respecto, porque digamos, es un fenómeno como muy cotidiano con el que uno interactúa normalmente, aunque no sepa ni siquiera de su existencia, ¿sí? Pero bueno, si le dan más bola por ahí a los fenómenos, ahí van a terminar de cerrarle las ideas, de decir, ah, mira vos, por eso pasaba esto, ¿sí? Es decir, desde el ver un cristalito de diferentes colores, o mirar de color negro los cristalitos cuando están en el agua y después los levantás, los miras por otro lado, los ves brillosos, qué sé yo, a que por qué te funcionan los lentes polarizados, o cuál es la ventaja de usar el lente polarizado, o por qué polarizas el vidrio del auto, no sé, por decirte, si estamos yendo de un extremo al otro, que no tiene nada que ver una cosa con otra, pero que son fenómenos, o por qué veo el cielo celeste, que de hecho ahora no se ve ni celestito, hay una tierra, se ve marroncito. Digamos, esa amplitud de cosas que voy a decir, nada que ver una con otra, pero que todas tienen detrás, de fondo, algún fenómeno común físico, que en este caso es el de la polarización de la luz. Porque no tiene que ver específicamente con lo que esté mirando, sino cómo actúa la luz con lo que estoy mirando para que lo vea yo de esa manera. ¿Está bien? Bueno. Teléfono. ¿Lunes que viene? ¿Les parece? Lunes. ¿Qué cosa, profe? Sí, ya terminamos esto. Lunes 9. ¿El formulario? ¿Les va? ¿O el martes? Ya dejé de compartir pantalla, ya no sé. Sería interferencia, difracción y polarización. Sí, exacto. Ya le voy a pasar esto ahora. Antes que me olvide, se lo paso ya. ¿De esta no hay guía teórica? Sí, una guía teórica.
Uy, a ver, para que la vea si la tengo acá o no. ¡Ay, qué oportunista que sos! Se vino al pelo el tema de la guía teórica. ¿Dónde metí las guías teóricas? Guía. Bueno, no sé dónde está, ya la voy a encontrar. En el 2020 capaz que la metí. Oh, carajo. Pero no, el 2020 no hice. Ah, no, en el pendrive. Y no lo tengo acá. Porque tenía una que modifiqué en la compu vieja. No, está en el pendrive, ya lo voy a buscar en un rato. Y se los paso después. Ay, Dios. Bueno, entonces hacemos la guía el lunes. ¿Y cuándo hacen? Rendimos. ¿Cuándo hacen el formulario? Esto, ¿el martes? ¿O el otro lunes? No sé, díganme ustedes. Cualquiera, el martes puede ser. Puede ser el martes o Sí, si el no el martes. lunes siguiente, que ya no sé ni sé, ya me fui de la fecha. El lunes 16, no, que estoy en agosto, tonta. El lunes. Porque ese lunes empiezan los finales. Yo ¿Cuál diría lunes que empieza el final? ¿El 13? el 13, Oh, ¿en serio? sí. Ni me había acordado. Yo no me quería acordar. ¿Y qué van a rendir? ¿O están paveando nomás? No, sí, tengo que rendir sí o sí, yo, profe. No. ¿Qué tiene que Yo rendir? le tengo miedo a Feinstein. Ah, lo bien que hace. Física. Física, cierto. Y nunca me has dicho si querías hacer un Zoom para ver. Ahí está el de Sí, polarización. Para... dijimos que unos días antes de rendir. Ya les paso el otro, el de. El de superposición de ondas se los pasé. Entonces tiene que ser este. Sí, profe. Interferencia y... Listo. Entonces es este. Ahí está. Interferencia, difracción, polarización. El otro, que era el inicial, ya se los había pasado. Entonces, ahí va. Y ya en cuanto encuentre la guía, se las paso. Igual la vamos a hacer acá, ¿no? La idea un poco es que charlemos, hagamos ese cierre y hagamos la guía. No, entonces sí, para el lunes no. Así hacemos la guía, sacan dudas, qué sé yo, y yo con esas preguntas así capciosas que hago, son más onzas que la miércoles, pero son preguntas como para ir al hueso a ver, ¿entendiste o no? No me importa si te acuerdas de toda la deducción. De última, a las deducciones se las voy a pedir, así como hice con las anteriores. De hecho, vayan pensando. ¿Quién dice? Qué pena. Vayan pensando que el día que, nada, que se tienen que rendir o algo así, o en algún, no sé, en alguna oportunidad, esas más medianamente las que yo les pido en la guía, deberían manejarlas. Tampoco le voy a pedir más de una o dos por unidad, ¿no? Ya se lo dije. Pero bueno, si no es el 7, entonces ya va a tener que ser el 20, porque el 14, que yo tengo mesa, es más probable que ni me conecte, porque no voy a estar conectada de las 4 de la tarde hasta las 10 de la noche, si es que sigo con la mesa. Perdón, ¿no? Pero es que es así, es una realidad. Porque en general me tienen hasta las 1500 y para colmo si no me quedo hasta el último. Ah, creo que encima tengo gente que tiene física electrónica en esta mesa. Había 2 que se iban a presentar en la pasada, o sea que tengo mío, más los de física 1, o sea que va a estar llenito. Bueno, el 21, regalo de día del estudiante. Vamos. No, bueno, entonces dejemos joderlo, vamos el 7, ya está. El 6 hacemos la guía, sacamos las dudas, qué sé yo. Lo hagamos el 7, ¿parece? Sí. Total, Bueno, no es profe. tanto. Sí, Si ya profe, vieron no era- ustedes que era una pavada, son 2 o 3 preguntas conceptuales y nada más. Tampoco son los que exámenes de Feinstein. Bueno, un poco sí. La longitud de onda calcule la masa del Sol. Claro, algo así. Bueno, entonces queda así, la semana que viene hacemos la guía y después al otro día ya hacemos el formulario, que es una pavada nomás como el otro. Bueno, y bueno, ya arrancaremos también el martes con la unidad 3, que es de relatividad, ¿no? Así que vamos abriendo más la cabeza, porque esto ha sido como muy más de lo mismo. Ya supongo que esta unidad no sé si era tan inmediata o tan trivial, por ahí son cosas que no han visto, pero la anterior sí. Bueno, la que viene no, ahí a esa les va. Esa les lo saca de eje en general, así que vamos dispuestos a escuchar unas cuantas pavadas, no, mentira. No, porque es hermosa además la unidad, así que
de relatividad es re lindo. Así varias que, pavadas. bueno, ¿qué cosa? ¿Varias pavadas tenés para preguntarme? Dios mío. Bueno, está bien. ¿Qué va a hacer Álvarez? De relatividad me estaba hablando, ¿cierto? Sí, me puse a pensar bastantes cosas, o sea, sobre eso, y cómo cambia todo, ¿no? Bueno, está bien. Pero vos ya la hiciste, ¿o no? No, no la hice. De De leer lo que usted nomás. me dijo, tengo Sí. claro encontré un librito que había por ahí. Bien. Está bien. Es la idea, es que se pongan a pensar pavadas. Así como uno abre un poco la mente, deja volar los pajaritos. Bueno, entonces, nos vemos el lunes. ¿Estamos? Y bueno, no sé, Cáceres, si querés, si a vos, Cáceres digo, porque sé que tiene que rendir, ya está acogotado, pero el resto, si quieres rendir, me avisan, hacemos un Zoom un día de esto, Bueno, profe. para ver algunos problemas o algo así. ¿Estamos? Bueno, profe. Bye, nos vemos, que anden muy bien. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Profe, nos Chao, vemos. chao. Chao, profe. Chao. profe.